¿Qué tal? Saludos desde aquí de Ingeniería y Matemáticas. El ejercicio que les presento hoy es el tema de parábolas correspondiente a geometría analítica. El ejercicio está extraído de este libro que ahorita aparece. El título del libro es Geometría Analítica. El autor es Fuller. Es un libro corto con bastantes ejercicios para resolver. La explicación que trae ese libro son explicaciones bastante cortas, pero muy entendibles. Les recomiendo bastante ese libro. Bien, el ejercicio que se va a resolver es referente a calcular las longitudes de los elementos de una armadura en la que la cuerda superior y la cuerda inferior son dos parábolas. Se va a considerar la cuerda superior como una parábola con vértice en el origen y la cuerda inferior con vértice fuera del origen. Al último vamos a ocupar la fórmula de las distancias entre dos puntos para resolver todo el problema. Bueno, pues vamos a ver el video. Vamos a resolver nuestro problema de geometría analítica en el subtema de parábola y el problema enuncia lo siguiente. La figura 3.18 muestra un armazón arqueado de 80 metros de longitud con las alturas indicadas. Los tirantes verticales están a 10 metros uno del otro. Si tanto la parte superior como la inferior del arco son arcos de parábola, redondee hasta el metro más cercano la suma de longitudes de los tirantes verticales e inclinados. Aquí está la figura de nuestro problema y hay que observar lo siguiente. Esta parábola superior o cuerda superior forma una parábola al igual que esta cuerda inferior. Es decir, tenemos dos parábolas. Toda la armadura, es decir, toda esta estructura tiene una altura de 32 metros y un desarrollo de 80 metros de apoyo a apoyo. Para resolver el problema vamos a ocupar las fórmulas de las parábolas y la fórmula de distancia de un punto a otro. Vamos a comenzar con las parábolas, pero primero lo que tenemos que determinar es un punto muy importante en la parábola y ese es el vértice. El vértice es este que aparece aquí, es decir, el vértice de la parábola es donde cambia de dirección. Es importante ubicar el vértice. Vamos a tener parábolas verticales y parábolas horizontales, ya sea con vértice en el origen, es decir, en la coordenada 0,0, o con vértice fuera del origen. Dependiendo de cómo estén nuestras parábolas, vamos a ocupar distintas fórmulas. Aquí están para parábola horizontal con vértice en el origen, estas fórmulas, y para parábola vertical con vértice en el origen, estas fórmulas. Para el caso de vértice fuera del origen, tenemos aquí las de horizontal y aquí las de vertical. En el caso de nuestro ejercicio, son dos parábolas verticales, donde vamos a determinar que la parábola superior tiene vértice en el origen, por lo cual vamos a ocupar esta que dice ecuación canónica, y para la parábola inferior la vamos a determinar con vértice fuera del origen, por lo cual vamos a ocupar esta ecuación ordinaria que aparece aquí. Es decir, si ubicamos nuevamente nuestro croquis del problema, tenemos que esta parábola superior la vamos a ubicar con el vértice aquí en el origen de nuestro plano cartesiano. Recuerden que horizontal es X y Y es vertical. Para ello tenemos que tener los siguientes datos. Nuestro vértice tiene como coordenada 0,0 y tenemos que determinar un punto que está sobre esa parábola, que para el caso de este ejercicio vamos a determinar como punto común este que está aquí, es decir, en el apoyo derecho, que tiene como coordenadas 40 en X y menos 32 en Y. ¿De dónde salen esos números? Pues si nosotros caminamos de aquí hacia las X positivas, tenemos 40 porque es la mitad de 80. Y luego, si bajamos hacia donde está el apoyo, vamos a bajar en Y 32, es decir, menos 32.
De ahí salen nuestros datos para la parábola superior. Ya teniendo el vértice y el punto por donde pasa, ocupando la fórmula que determinamos, lo que hacemos es lo siguiente. Sustituimos x por 40 y y por menos 32. Lo que nos resulta 40 al cuadrado, que es 1600, el menos 32 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda que 4p es igual a menos 50. Ya teniendo este valor de 4p, lo que hacemos es sustituirlo otra vez en esta fórmula, de tal forma que nos quedaría x cuadrada es igual al valor de 4p, que es menos 50, que multiplica a y. Esto que aparece aquí es la ecuación de nuestra parábola superior. ¿Y por qué es importante encontrar la ecuación de la parábola? Pues para poder determinar todos los puntos que están a lo largo de dicha parábola. ¿Cómo vamos a determinar las coordenadas de los puntos que se mueven a lo largo de nuestra parábola? Pues nada más sustituyendo o darle valor a las x. ¿Qué valores le vamos a dar? Le vamos a dar valores a cada 10 metros. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros decimos que x vale menos 40, tenemos que menos 40 al cuadrado es igual a 50y, este 50y que aparece aquí. Como ya le dimos valor de x, pues vamos a encontrar despejando el valor de y. Y encontramos una coordenada que sería menos 40, menos 32, que sería esta que aparece aquí, menos 40 en x y menos 32. Nos podemos ayudar con una tabla de esta forma. ¿Cuánto vale x? Hacemos las operaciones y encontramos el valor de y. Es decir, para menos 40 es menos 32, para menos 30 es menos 18, para menos 20 es menos 8 y así sucesivamente. Ya que encontramos todos esos puntos, los ubicamos en la parábola y nos quedaría de la siguiente manera, así como aparece en esta figura. Hasta aquí lo que hemos resuelto es nada más nuestra parábola superior y encontrar los puntos a cada 10 metros como nos marca el enunciado. Bueno, vamos a seguir con la parábola inferior. Nada más que la parábola inferior no tiene el vértice en el origen, sino que su vértice se va a ubicar en la coordenada 0, menos 16, es decir, abajo de nuestra parábola anterior. Pero el punto va a ser el mismo, el 40, menos 32, porque hay que recordar que las dos parábolas se juntan en los apoyos izquierdo y derecho. Para esta parábola que tiene vértice fuera del origen, quedamos que esta es su fórmula. Lo que vamos a hacer es sustituir las coordenadas del vértice. Importante en estas parábolas con vértice fuera del origen. Se dice que el vértice tiene como coordenadas h, k. Es decir, h vale 0 y k vale menos 16. De tal forma que al sustituir nos quedaría x menos 0, todo eso al cuadrado, es igual a 4p que multiplica a y menos, este menos es el de la fórmula, y este menos es el de la coordenada del 16, de tal forma que nos quedaría y más 16, que aparece aquí. Haciendo las operaciones, tenemos que 4p por y resulta 4py, y 4p por 16 nos resulta 64p. De aquí, si factorizamos con término común, tenemos que p multiplica a 4y más 64. Ya que tenemos esta parte de las ecuaciones, lo que vamos a hacer es ahora sustituir nuestro punto, que es el 40, menos 32. Y el proceso es el siguiente. En lugar de x cuadrada es 40 al cuadrado, que es igual a p, que multiplica a 4 veces el valor de y, que es menos 32, más 64.
de tal forma que 4 por menos 32 más 64 nos da menos 64. Eso multiplica la P. De aquí ya podemos despejar el valor de P, así como lo hicimos en la parábola superior. Ya teniendo el valor de P, que en este caso es menos 25, lo siguiente es sustituirla en nuestra fórmula original de esta parábola. Y nos quedaría x al cuadrado, porque la h es 0, es igual a 4 por el valor de P que ya encontramos, que multiplica a y el valor de k, que era menos 16, que con este menos se volvió más 16. Entonces, haciendo la aritmética, nos queda x cuadrada igual a menos 100y menos 1600. Esta es la ecuación de nuestra parábola inferior. Y como mencionamos anteriormente que al encontrar la ecuación de la parábola, podemos encontrar por sustitución los puntos sobre esa parábola y vamos a hacer otra tabla. Es decir, coordenadas de x de menos 40, menos 30, menos 20, para ir encontrando estos puntos que se sitúan en nuestra parábola inferior. Hasta ahí lo que hemos resuelto es la parábola inferior con sus puntos a cada 10 metros. Lo que sigue es encontrar las distancias, que es lo que nos están pidiendo en el problema. Es decir, hay que encontrar las distancias de B a J, de C a K, de D a L, de E a M, F a N, G a O, H a P, que nos darían precisamente los tirantes de nuestra figura, que son los que están aquí. ¿Cómo vamos a encontrar esas distancias? Pues vamos a ocupar la fórmula de distancia de un punto a otro y nos vamos a apoyar con las coordenadas que ya habíamos encontrado de nuestros puntos. Es decir, de la tabla de la parábola 1 quedamos que tenemos una y de menos 18 y una y de menos 25. Es decir, aquí en estos puntos tenemos que J tiene 25 y tenemos que B tiene 18. Si nosotros hacemos la resta de esas dos cantidades, como aparece aquí, la distancia BJ es igual a 25 menos 18. Nos daría 7. Recuerden que nada más estamos ocupando ahorita las Y's. ¿Por qué? Porque los postes están precisamente paralelos al eje Y. Entonces la distancia BJ, que es esta, resulta ser 7. La distancia CK, que es esta, sería 20 menos 8. Este 20 que aparece aquí y el 8 que aparece en nuestra tabla de la parábola 1 nos daría 12. El otro tirante de D hacia L sería 17 menos 2, nos da 15. Y el otro tirante, que es el central, nos daría 16 menos 0. Es decir, aquí tenemos cuánto miden estos tirantes verticales. Si observan, nada más se obtuvo la parte izquierda. Como es simétrica nuestra figura, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2 las distancias que se repiten y tendríamos precisamente lo siguiente: 2 veces el 7 más 12 más 15, que son 7, 12 y 15, más el 16, que es el central, lo que nos da como resultado 84. Es decir, 84 metros es la suma de los tirantes verticales. Ahora lo que sigue es calcular las distancias de los tirantes que están inclinados, que son estos: el BK, el CL, el DM. Obviamente, como es simétrica, pues nos daría los de este lado también a multiplicarlo por 2. Y para ello, lo que vamos a hacer es utilizar
la fórmula de distancia de un punto a otro. Para el caso de beca, tenemos, recuerden que la distancia de un punto a otro es x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado y luego la raíz. Entonces tendríamos menos 20 que resta a la coordenada de menos 30. ¿De dónde salen esas? Este menos 20, quedamos que es esta x, x2 le estamos llamando, que resta a x1, ¿sí? x2 y x1, que es esta, menos 20 y menos 30. Y con las y's es menos 20 y menos 18, que estaría aquí. Haciendo las operaciones para este tramo, tenemos que menos 20 más 30 nos da 10 al cuadrado, es 100. Y aquí tendríamos menos 20 más 18 es menos 2, al cuadrado es 4. Si sumamos estos dos nos da 104 y al obtener la raíz de 104 nos da 10.2. Lo vamos a dejar como 10. ¿Por qué? Porque en el texto dice que hay que redondear al metro más cercano. Bueno, hasta ahí tenemos ya la distancia de B a K. Vamos con la distancia de C a L. Y el proceso es el mismo. Y nos quedaría de la siguiente manera. Menos 10 que resta a menos 20, eso al cuadrado, más menos 17 que resta a menos 8, eso al cuadrado. Es decir, nos quedaría menos 10 más 20 al cuadrado, nos quedaría 100. ¿Por qué? Porque aquí nos da 10 y 10 al cuadrado es 100. De menos 17 más 8 nos da menos 9. Al cuadrado nos da 81. De tal forma que nos queda raíz de 181. Como la raíz de 181 es 13.5, lo redondeamos al metro más cercano, que en este caso sería el metro superior, es decir, 13.5 sube a 14. Entonces la distancia CL es 14. Vamos con otra distancia inclinada, que es la de D a M, o distancia DM. En este caso tenemos 0 menos la coordenada de menos 10. Esto nos da 10 que al cuadrado se vuelve 100. Y aquí nos resulta menos 16 más 2, que aquí está. Lo que nos resulta menos 14, y menos 14 al cuadrado da 196. De tal forma que en esta suma tenemos 296 y al obtener la raíz nos da 17.2. Ese redondeado lo vamos a dejar en 17. Entonces ya tenemos las distancias inclinadas de la parte izquierda. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2. El 10, el 14 y el 17 lo sumamos, lo multiplicamos por 2 y nos da 82 metros. Eso sería las distancias de los tirantes inclinados. Por último, hay que obtener la distancia total. Es decir, los verticales nos había resultado un valor de 84 y ya ahorita que acabamos de calcular los inclinados nos dio un resultado de 82. De tal forma que nuestra distancia total de todos los tirantes verticales e inclinados sería 84 metros más 82 metros, lo que nos da un total de 166 metros. Y así es como resolvemos el problema del cálculo de la distancia total de los tirantes. Bien, pues hasta aquí es el problema de parábolas. Espero que hayan entendido. Gracias.